último tema de conservación que vamos a ver sobre los problemas ambientales, vamos a ver el tema de importancia del agua. Entonces, vamos a analizar este PowerPoint que tenemos aquí y vamos a ir viéndolo y vamos a analizarlo. María, ¿tú me logras escuchar allá? Sí, profesor. Ok, tú vas a ir leyendo, María, ¿no? Ve leyendo, María. Eh, Carta escrita en el año 2000, 2070. Eh, Estamos en el 2070, acabo de cumplir los 50, pero mi apariencia es de alguien de 85. Tengo serios problemas renales porque bebo muy poca agua. Creo que me resta poco tiempo. Hoy soy una de las personas más viejas en esta sociedad. Okay. Recuerdo cuando tenía 5 años, todo era muy diferente. Había muchos árboles en los parques, las casas tenían bonitos jardines y yo podía ir un baño quitándome las toallas en aceite para limpiar la piel. Antes todas las mujeres mostraban sus bonitas cabelleras, ahora debemos raparnos la cabeza para mantenerla limpia sin usar agua. Antes mi padre lavaba el coche con el agua que salía de la manguera. Hoy los niños no creen que el agua se utiliza de esa manera. Recuerdo que había muchos anuncios que decían cuida el agua, solo que nadie les hacía caso. Pensaban que el agua jamás se podía terminar. Ahora los ríos, presas, lagunas y mantos acuíferos están irreversiblemente contaminados o agotados. Inmensos desiertos constituyen el paisaje que nos rodea por todos lados. Las infecciones gastrointestinales, enfermedades de la piel y, sí, y las vías urinarias son principales. La industria está paralizada y el desempleo es dramático. Las fábricas desalinizadoras son la principal fuente de empleo y te pagan con agua potable en lugar de salario. Los asaltos por un bidón de agua son comunes en las calles desiertas. La comida es un 80% sintética. Antes la cantidad de agua ideal para beber eran 8 vasos por día para una persona adulta. Hoy solo puedo beber medio vaso. Lo que aumenta la cantidad de basura. Tuvimos que volver a los pozos ciegos, cámaras sépticas, como en el siglo pasado, porque las redes de cloacas no se pueden usar por falta de agua. La apariencia de la población es cuerpos desfallecidos, arrugados por la deshidratación, llenos de llagas en la piel por rayos ultravioletas que no tienen la capa de ozono que lo filtraban en la atmósfera. Por la sequedad de la piel, una joven de 20 años está como si tuviera 40. Los científicos investigan, pero no hay solución posible.
Solo se puede fabricar, no se puede fabricar agua. El oxígeno también está degradado por falta de árboles, lo que disminuyó el coeficiente intelectual de las nuevas generaciones. Como consecuencia, hay muchos chicos con insuficiencia, mutaciones y deformación. El gobierno hasta nos cobra por el aire que respiramos. 103 3 por día, habitantes y adultos. Que están dotadas de pulmones que funcionan con energía solar. No son de buena calidad, pero se puede respirar. La edad media es de 35 años. En algunos países quedaron de vegetación con su respectivo río, que es fuertemente vigilado por el ejército. El agua se volvió un tesoro muy codiciado, más que el oro o los diamantes. Aquí en cambio no hay árboles porque casi nunca llueve y cuando llega a encontrarse una de lluvias. Las estaciones del año están severamente transformadas por las pruebas atómicas y las industrias de contaminación de siglo. Advierte que había que cuidar el medio ambiente y nadie hizo caso. Cuando de la lluvia de las flores, de lo agradable que era darse el baño en los ríos y en las presas, beber toda el agua que quisiese y lo saludable que era la gente. Ella me preguntó por qué se acabó el agua. Entonces siento un agradante. No puedo dejar de sentirme culpable porque pertenezco a la generación que terminó destruyendo el medio ambiente o simplemente no tomamos en cuenta tantos avisos. Nos pagan un precio alto. Sinceramente creo que la vida en la Tierra ya no será posible dentro de muy poco porque la destrucción del medio ambiente llegó a un punto irreversible. ¿Cómo me gustaría volver atrás y hacer que toda la humanidad hubiera comprendido esto? Cuando todavía podíamos hacer algo para salvar nuestro Ok, ok, María. Vamos a comentar esto, pues. Este pequeño, digamos, PowerPoint que le he traído hoy sobre lo que es el agua. ¿Qué entendiste sobre el mensaje? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? Que el salario ya no era dinero, sino agua. Eso es lo que yo siempre, bueno, yo en la casa, pues yo hablo mucho con mi tío, porque decía que un día, ¿cuándo será el día que la gente entienda que uno no, que el dinero no se come, que el dinero no se bebe y esas cosas, pues, o sea, y que la gente no está consciente del gran daño que se está haciendo al medio ambiente y que realmente no se hace nada, solamente hay anuncios, todo, pero la gente pues no le presta atención, piensan que no le toman importancia a
a lo que está pasando. Y es triste porque esto no parece mejorar, va de mal a peor. Sí. Y de verdad que pienso que tal vez siendo positiva, puede que sí hay un poco de tiempo para revertir eso, pero si se pusieran, si todos nos pusiéramos de acuerdo, no uno, no nada más una asociación, nada más, porque realmente el planeta es de todos y es deber de todos cuidarlo, no solamente una asociación que se encargue, no, es algo de todos. Pero sí es difícil que esto tenga un cambio. Yo quiero creer que sí, pero como van las cosas, siento que no. Y es verdad lo que decía ahí que nosotros estamos viviendo la mejor época, no la mejor época, sino la que, bueno, nos toca el agua y eso, pero nuestros hijos y los que siguen después de sus hijos, y, o sea, ¿qué mundo estamos dejando para ellos? ¿Qué, qué estamos dejando como legado? ¿Cómo estamos dejando el planeta? Que realmente es lo único que nos queda y sin embargo lo estamos dañando, no pensamos en que, oye, si boto esto en este río, afectará al agua o a los seres que están viviendo ahí. No, el ser humano es egoísta y no piensa. Y el agua la usa como que si fuera algo infinito, como que tanta, Exacto. hay tanta agua, pero no se pone a ver que hay sobrepoblación, se usa más, la fábrica, tantas cosas, de verdad. Ok. Exactamente. Una de las situaciones que pasa actualmente es que, por lo menos antes, en 1980, esa década hacia abajo, uno de los mejores países que tenía una calidad de agua muy codiciada a nivel mundial era Panamá. Es más, había muchas, digamos, países que buscaban la manera y la forma pues, de captar agua panameña, porque era un agua muy, muy purificada, muy pura. Pero si comparas 1980 a 1900 y luego al 2000, la cantidad de zona boscosa en Panamá ha disminuido drásticamente. Entonces, eso conlleva el hecho de que si no tienes bosques, no vas a tener agua, porque sencillamente los caudales, esos riachuelos que se forman, los ojos de agua que se forman comúnmente, que nosotros mencionamos, son los que van nutriendo a las quebraditas y las quebraditas al río, y finalmente el río de donde saca calidad el agua. ¿Sí? Así es sencillo. Pero entonces, ¿qué está ocurriendo? Que las cantidades de zona boscosa a nivel nacional están siendo totalmente deforestadas. Por ende, no solamente daña la flora y fauna, sino que también disminuye las cantidades de, de zonas en donde hay agua. Entonces, eso trae como consecuencia directa el gran problema que existe a nivel nacional, de que hay muchos sectores del país y muchas provincias las cuales tienen problemas para abastecer directamente a la población. Entonces, si analizamos 2021 en comparación 2021 a 2000, digamos, 10 años después, 2030, no sé, eso es un llamado de atención en forma muy directa, que las cantidades de zonas boscosas y la calidad del agua cada día se está haciendo más difícil. Entonces, como dice usted, hay situaciones en las cuales, pues, ojalá no se estén dando, no se dieran, pero desgraciadamente, si no se toma conciencia, van a ser. Entonces, bueno, este es el mensaje del tema del agua. Quise traer un mensaje de forma diferente para que, bueno, que todos los estudiantes practiquen y a la vez lleven la información a sus hogares, ¿no? Del cuidado del agua. El cuidado del agua no solamente es el hecho de que, bueno, no tirar basura o no tirarle, digamos, desperdicios a los riachuelos,
sino que cada vez que nosotros usamos el recurso, no botarlo en exceso en nuestras casas. Normalmente Ujú. cuando nos cepillamos los dientes, por ejemplo, si demoramos 15 minutos cepillándolos, 15 minutos botando el agua. No es correcto. En vez de tener una vasija, tener el agua que se va a usar en el momento y ya. Te Sí, ahorrarías, ¿cuánto ahorrarías de agua allí tan solo en eso? O, por ejemplo, normalmente nos bañamos y dejamos el grifo y demoramos media hora o 20 minutos, el tiempo que sea, el agua botándose. Lo ideal es solamente utilizar el agua cuando usted la necesita realmente en el momento. Entonces, situaciones como esa, ¿no? Que son un poco complicadas en el aspecto de que hay que educar a todas las personas, hay que educar. Bien, vamos entonces con la segunda parte del tema de hoy. Vamos a terminar con la parte de, bueno, ciertos problemas ambientales que existen debido a precisamente al deterioro de la capa de ozono, a los problemas del medio ambiente, al aumento de la temperatura del planeta. No sé. Para ello, vamos a trabajar con un PowerPoint que hemos elaborado, tenemos aquí, que es el de calentamiento global, que tiene que ver con aspectos de calentamiento global, tiene que ver con aspectos de instrucción y ciertas normativas que tenemos que conocer. Entonces vamos a compartir y vamos a discutir este. Esta es la segunda parte entonces de la clase de hoy. He enfatizado lo que es calentamiento global y que es contaminación. María, ¿me logras ver, bien allá la presentación? sí, profe. Ok, bueno, entonces el tema calentamiento global. Primero que todo, ¿qué entendemos por calentamiento global? Calentamiento global enfáticamente viene siendo el término al aumento de la temperatura del planeta debido a el incremento, el incremento que existe de la acumulación de gases tóxicos, en este caso dióxido de carbono y otros más, en todo lo que es nuestra periferia, nuestra biosfera, lo cual está trayendo que la temperatura del planeta vaya aumentando. Entonces, eso es lo que es calentamiento global. Ese calentamiento global entonces está ahí directamente, a su vez, otros problemas ambientales, como el deshielo, como por ejemplo que el clima comience a moderarse de una manera irregular de lo que estábamos acostumbrados y eso trae como consecuencia que entonces altera todos los ecosistemas. Entonces es un problema muy grande y es un problema que está básicamente de la revolución industrial en los años de los 70, cuando se descubrió que utilizando el carbón las máquinas podían se generaba energía y esa energía en forma de calor pues podía mover cualquier tipo de equipo. Entonces el detalle era que la liberación de monóxido que se liberaba a la atmósfera, pues en aquellos tiempos no se tenía ni idea a ciencia cierta que eso era un contaminante. Entonces, a medida que van pasando las décadas, mayor ha sido el consumo. Se han utilizado otros tipos de recursos a nivel de como el petróleo y demás. Y entonces ahí viene el hecho de que existe la acumulación proporcional al nivel de población y al consumo de estos, digamos, combustibles y demás, combustibles fósiles. Entonces, es un problema que no solamente ha venido en aumento, sino que a medida que pasan los años va aumentando mucho más. Entonces, ese es el tema con que vamos a comenzar en la segunda parte. ¿Ok? ¿Hasta qué grado las emisiones de gases generadas por el hombre que contribuyen al efecto invernadero pueden provocar un cambio climático? Definitivamente que sí. Todo ese incremento, como vamos a ver unas gráficas aquí más adelante, ese incremento de esas, esas emisiones de dióxido de carbono y otras sustancias químicas está trayendo mucho daño. Afuera de estas emisiones también está el hecho de las lluvias ácidas, que es otro problema ambiental que existe, el deshielo, así como la deforestación, la tala, o sea, son problemas que todo eso contribuye a lo que es el deterioro del planeta. Efecto invernadero y el efecto invernadero actuando. Efecto invernadero, el nombre se le da al mecanismo aislante por el cual la atmósfera mantiene la superficie terrestre en una temperatura sustancialmente mayor a la que tendría en la ausencia de la atmósfera. Es decir, el efecto invernadero normalmente ocurre en nuestro planeta. Es un fenómeno natural, pero
en forma natural. En forma natural, los rayos, aquí como vemos en el esquema, los rayos solares ingresan a la superficie, logran pasar lo que es la capa de ozono, ingresan a la atmósfera y esos rayos calientan normalmente, ¿sí? Al refractarse a esta capa, ¿sí? Ellos regresan normalmente y calientan lo que es la temperatura del planeta. Algunos logran salir, ¿verdad? Pero normalmente el efecto invernadero es mantener una temperatura estable en el planeta. Pero como vamos a ver más adelante en otros esquemas, esto es lo normal, pero actualmente cuando los rayos quieren salir hacia el espacio nuevamente por reflexión, ya sea de las copas de los árboles, de las hojas, de los techos de las casas y demás, que se reflejan, los rayos no salen, sino que nuevamente ingresan. ¿Y por qué no salen? Por la capa de humo o la capa de gases tóxicos que hay, que no permiten que salgan, y eso entonces va alterando la temperatura del planeta. Este efecto se puede ilustrar comparando los efectos de la radiación solar en la superficie terrestre y lunar. Ambas, en términos generales, se hallan equidistantes del Sol y ambas reciben la misma cantidad de energía calórica por metro cuadrado de superficie. Es decir, acá está el Sol, la Luna, perdón, y aquí está lo que es el planeta. Entonces, se logra ver la capa que está como azul, que son una serie de gases que controlan eso, el ingreso y la salida entonces de los rayos ultravioleta. Esto es lo normal. Pero situaciones como esta, observen las gráficas. La diferencia se debe a que a gran medida que a la Luna no tiene atmósfera, mientras que la Tierra captura de manera efectiva calor de otro lado, de modo que se propaga en el espacio. Entonces, si ustedes ven las gráficas que están aquí, la primera gráfica está basada en el eje en el cual de esta parte están los años 1970, 60, 64, 80, 92, 98, 2000, 2004. Y acá, en esta parte, podemos observar las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, observen, 1970, 1980, observen cómo a medida que pasaron las décadas y pasaron los años, la cantidad y la acumulación de dióxido de carbono cada año ha aumentado más. Imagínense cuando empezó en 1970, solamente habían 300 partes por millón, por decir algo. Y actualmente, 2004, ya vamos llegando a casi los 380, dice aquí, en esta gráfica. Igual otros tipos de productos químicos como el óxido nitroso o el metano. Entonces, eso involucra toda esa acumulación de sustancias químicas que la temperatura del planeta vaya en aumento. Este es el efecto natural que le mencionábamos, ¿verdad? La atmósfera permite el ingreso a la superficie terrestre de la luz del Sol, que de ahí se refleja como una radiación infrarroja. La energía reflejada es luego parcialmente retenida por los gases de efecto invernadero presentes en la troposfera. Eso es lo normal. Pero ¿qué pasa? En la parte acentuada o en la parte donde están la presencia de hidrocarburos, gases de resto de combustión, de combustión fósil. El uso de combustibles fósiles, carbón y hidrocarburos y la deforestación ha aumentado la proporción de gases de efecto invernadero y en la atmósfera, lo cual está ocasionando un efecto invernadero ampliado que altera el clima. Entonces aquí vemos, por ejemplo, que cuando los rayos en las líneas rojas, ellos quieren salir, no pueden, porque los gases de efecto invernadero son mucho más concentrados. Entonces sí pueden ingresar, pero no pueden salir. Acá entonces, en esta gráfica, vemos la temperatura. Temperatura global, promedio anual, promedio de 5 años. 1860, perdón. La temperatura del planeta estaba más o menos oscilando en una temperatura de menos 2 grados centígrados. Pero de 1908 o 1860 al 2000, observen la tendencia de la gráfica. Y en el 2000 estábamos a 0.4 grados centígrados. O sea que estábamos en un rango de menos 0, y ya estamos subiendo a menos 5 más o menos en promedio. Y esa gráfica fue del 2000.
hace 20 años? ¿Cómo estará ahora en 2021? Entonces, todo esto involucra que, como ustedes están observando, no ha bajado esas tendencias de, de aumento de temperatura. La temperatura promedio global de la superficie terrestre aumenta cerca de 0,6 grados centígrados durante el último siglo. O sea que a medida que vamos aumentando, en base a las décadas, va a ir subiendo mucho más. Entonces, eso genera los cambios climatológicos. Eso genera el aumento de la temperatura. Sentimos que cada año, cada día que pasa, la temperatura del verano es mucho más caliente, más cálido. Entonces, a medida que va pasando, así se va a ir aumentando. Si no detenemos los niveles de contaminación y si no logramos, digamos, disminuir lo que es la tala indeterminada de los árboles. Ok, esto es, vamos a ver acá el siguiente esquema, el de temperatura. Aquí podemos ver eh, el aumento de la temperatura basado en la emisión de combustibles fósiles. Cada vez que el vehículo tiene la combustión, la gasolina se transforma. La energía química, la energía mecánica, esa transformación genera óxido nitroso, azufre, productos con azufre y dióxido de carbono. Afuera de ciertas sustancias como eh, pues que aumentan o ionizan lo que es las nubes y esos óxidos nitrosos y otras sustancias, entonces, o ácidos sulfúricos también tienden entonces a disminuir esa calidad de vida de todos nosotros. Aquí vemos el proceso en el cual, ¿verdad? Debido a lo que también mencionaba, la lluvia ácida, el dióxido de azufre, cuando existe la acumulación de la combustión del monóxido el óxido de nitrógeno y la quema de petróleo, lo cual genera a productos como el dióxido de azufre, ocurre una oxidación y en las nubes como está la presencia de partículas de agua, se combinan con el monóxido de azufre y esto genera entonces un ácido. Ese ácido entonces cae en forma de lluvia y cuando cae deteriora todo lo que encuentra. Llámese árbol, llámese animales, llámense construcciones de cemento, todo se va degenerando y va contaminando. Predicciones del efecto futuro del calentamiento global. ¿Cómo impactará en el mundo un aumento de 4 grados centígrados la temperatura? Bueno, influye en la destrucción de cosechas, aumento del nivel del mar debido a que los polos se están derritiendo y al derretirse es lo que se llama deshielo. Al derretirse los polos, obviamente el nivel del agua a nivel mundial comienza a ascender. Todas las islas pequeñas o los países que tienen islas que normalmente estaban a un nivel, pues ya con el pasar del tiempo van a desaparecer. Es más, por lo menos un reporte de aquí en San Blas, en los cuales los indígenas y los moradores de esta área reportaban de que ya los niveles del agua estaban abarcando más territorio debido a lo que es el deshielo. Los ecosistemas marinos alterados, disminución de las capas de hielo, como lo mencionamos, lo que es el deshielo. Entonces, todas estas implicaciones se van a ver directamente en lo que es un futuro. Acá entonces, vemos un esquema a nivel mundial de cómo será la temperatura del planeta basado en la cantidad de árboles en base a la predicción que existe. Observen la gráfica que tenemos aquí, que dice baja y alta. Lo verde son las áreas donde no va a haber casi aumento de temperatura. Norte de Canadá, por allá, Estados Unidos, para el norte. De allí, quizás para acá, para las áreas de Indonesia, donde hay vegetación. Pero si nos vamos a la parte roja, los países industrializados, donde hay mayor consumo, donde hay mayor demanda de combustibles fósiles, entonces se van a ver mucho más afectados. Entonces, este es un problema
que involucra la sociedad en forma mundial, en la cual se tiene que tomar conciencia. Por lo menos hay países que tienen tecnología que han logrado identificar el problema que se nos avecina, en el cual, por ejemplo, cuando un vehículo está estacionado, un semáforo del vehículo se apaga solo, y es para evitar la emisión de gases tóxicos como el dióxido de carbono. Por lo que hay que tratar de disminuir las emisiones de efecto invernadero. Otro esquema, que tenemos que ver es el hecho de las afectaciones del calentamiento global en la economía. El aumento del nivel de los mares y sequía e inundaciones e incendios forestales aumentan la temperatura severa que requieren costosas reparaciones en infraestructuras esenciales. Bien, esta información ustedes la pueden descargar de la plataforma en la cual van a ver pérdidas de materiales que existen aquí. Van a ver diferentes fenómenos que tienen que ver con los cambios climatológicos, como estos, y alteraciones en forma general. ¿Ok? Y alteraciones a nivel de todo lo que es la parte de Sudamérica y demás. Entonces, la información está basada en lo que son estudios que se hacen para prevenir y demás. Ok. En el caso, entonces, María y los demás tienen pues que descargar el PowerPoint, revisar la información y verificar las tareas que tienen asignadas que les va a aparecer en plataforma y lo que aparecen en forma móvil.